Bueno, parten primero de una economía con muy poca distribución. Segundo, de un país todavía centralista. Tercero, de una mirada costeña del país, ¿no? Dejando de lado todo el mundo andino y amazónico. Entonces, y de un maltrato en el tema de las explotaciones mineras y petroleras. El mayor porcentaje de conflictos sociales pasan por ahí. Evidentemente son negativos cuando el resultado de ellos significa muertes, cuando el resultado de ellos significa afectar la producción y vender una mala imagen del país. O sea, lo ideal es que en el país se libere los conflictos y que el Estado tenga la capacidad de poder prevenirlos. O sea, nunca un conflicto termina siendo positivo cuando tienes los resultados que te estoy diciendo. Quizás, forzando un poco la cosa, lo positivo sería que te permite a los peruanos conocer a los peruanos, ¿no? Ir descubriendo lugares o nombres que en nuestra vida los hubiéramos escuchado, ¿no? Huancané, por ejemplo. Todo en fin, tantos nombres, tantos pueblos, tantos distritos que uno dice, ¿dónde queda eso? ¿No? Y ir descubriendo que en esos lugares tú encuentras que no hay escuelas, que los maestros para llegar a la escuela se demoran 7, 8 horas, que no hay un lugar para que duerman, que no hay luz, que no hay agua, en fin. La parte positiva, y que además nos llena de vergüenza, es descubrir justamente que Perú como país todavía sigue siendo una nación en formación. Yo creo que primero, por historia, siempre el Perú carecía de una clase burguesa, carecía de empresarios identificados con el país. No, esto ha ido cambiando, hay más sensibilidad, más responsabilidad social en muchas empresas, pero todavía no en los porcentajes que quisiéramos, ¿no es cierto? El gran empresario que se alía muchas veces con el gobierno, se alía con los que manejan el Estado peruano, terminan siempre ninguneando este Perú que yo te mencionaba, el Perú andino y el Perú amazónico y el Perú provinciano. Entonces, si tú me dices cómo corregir eso, primero tenemos que tener una visión de un presupuesto nacional de la República completamente diferente al que hasta ahora se ha estado manejando. Segundo, tiene que haber un compartimiento más del canon, por ejemplo, y las regalías, que son los recursos más importantes que tenemos de distribución, en sectores que no se invierten porque, entre comillas, no son productivos para algunos, ¿no? Que es el sector de educación y el sector salud, ¿no? Entonces necesitamos un Estado que entienda de que el espacio territorial del país va más allá de Tumbes, Arequipa, toda esa costa, ¿no es cierto? Y pasa también por Andahuaylas y por Sicuán y por esos lugares donde difícilmente hay carreteras y hay población. Yo te contaré una experiencia que lo voy a decir ahora, que me terminó golpeando mucho y demostrando qué pobres somos los políticos y damos nuestros diagnósticos, los estudiosos, desde las aulas a veces, o desde la actividad política, y no conocemos al Perú real, ¿no? Estuve como primer ministro en Andahuaylas, en una reunión con casi 30 comunidades que habían tomado las carreteras durante algún tiempo por olvido de algunos reclamos que tenían, compromisos que tenía el gobierno con tractores, con impulso a la agricultura y alguna carretera. Y después de debatir como 6-7 horas y llegar a algún acuerdo, a una mesa de negociación, uno de ellos dijo algo que me impresionó, ¿no? Dijo: lo que pasa es que usted es el virrey del rey, ¿no? O sea, el imperio español sigue dominando ese país. Entonces es una mirada que mucha gente todavía piensa que estamos viviendo como colonias. Entonces, cuando aparecen estos grupos ultra radicales y hacen calificación de la sociedad como semifeudales, semicoloniales o como coloniales, unos están locos, pero lo cierto es que todavía en algunos lugares
se ven este tipo de cosas. En el Perú se critica cualquier gobierno, de la A hasta la Z. Sí. Lo hemos tenido todos los siglos. Y en efecto existe una administración pública que es coherente, que llegó con mucho entusiasmo al Estado, a la administración pública, y poco a poco fue olvidada y poco a poco fue maltratada, ¿no? Entonces cada gobierno que ingresa y pone gente y va dejando de lado a la gente que es de carrera de la administración pública. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, lo primero que tú dices y es lógico, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de capacitación, las técnicas modernas, etcétera, etcétera, que es algo que no sería difícil hacerlo. Lo importante es valorizarlos. Si hay una administración pública que tú no la valoras, evidentemente nunca van a rendir. Y en este país profundamente centralizado y donde entrar a la administración pública es parte del carnet o parte de un favor, siempre tendremos la mediocridad que tenemos.